Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Un gusto de volver a comunicarme con ustedes. Yo ya les envié este PowerPoint, pero no sabía manejar la herramienta, no podía lograr que mi computadora me la lea. Ahora sí, así que les vuelvo a enviar el PowerPoint, pero ya con mi explicación. ¿Sí? Bueno, veníamos viendo lo que eran las vanguardias del siglo XX, ¿sí? Que obviamente se van a dar a partir del siglo XX, pero tengan en cuenta que el término vanguardia tenía que ver con, es un término militar, yo ya se los había comentado, de esos soldados que están en la primera fila de un ejército y dan la voz de mando para comenzar la guerra o la lucha. Bien, imagínense este término desde lo artístico. ¿Qué significaba? Donde los artistas querían romper con lo establecido, ¿sí? Romper filas, en el caso de este paralelismo con lo militar. Pero era romper con lo que se venía dando para innovar e imponer nuevas ideas que venían aparejadas con un cambio social muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que ya había habido una primera revolución industrial y ahora se venía la segunda. Entonces, este es el contexto donde vamos a comenzar a analizar las vanguardias del siglo XX. Por supuesto que no vamos a poder entender estas vanguardias si no nos vamos un poquito al siglo XIX, al 1800, fines del 1800, porque tenemos que entender con qué paradigmas ellos rompieron, ¿sí? Y hicieron esto, no queremos, continuamos con esta forma de expresarnos. Una cosa que caracteriza a las vanguardias es la palabra movimiento. Eso es súper importante porque antiguamente o anteriormente los artistas eran individualistas, ¿sí? No trabajaban en movimiento, en grupo. Con las vanguardias surge esta cosa de juntarse en los cafés. Era muy típico, por ejemplo, en París, donde estaban los cineastas, los poetas, los artistas plásticos. Fíjense que aparecen las nuevas teorías psicoanalíticas. Entonces, todos ellos se reunían en los cafés y discutían sobre su propuesta. Entonces, a partir del siglo XIX, vamos a hablar de movimientos artísticos. Para esto, como les comentaba hace un ratito, vamos a ver qué pasaba antes de este siglo XX. Antes de este siglo XX, se venía viendo el realismo. Como la misma palabra lo indica, era una representación exacta de la realidad. Entonces vamos a encontrar un predominio, ¿sí?, de escenas cotidianas, comunes, simples, cargadas de esto, de ese realismo y de lo que a ellos, ¿sí?, los rodeaba. ¿Por qué vamos a encontrar los colores, estos que van a predominar, que son los colores que le llamamos tierra, los colores ocre, marrones? Fíjense en esta pintura. Millet fue uno de los exponentes de este realismo, ¿sí? Se llama Las Espigadoras. Tengamos en cuenta que aún no se había inventado la fotografía, y en estas espigadoras que están haciendo su trabajo, fíjense lo que es la composición, es una obra bellísima, pero aún está con estos colores como oscuros. Ya les voy a contar por qué. Sigamos. El Angelus, ¿sí?, también es una obra de Millet, es súper famosa, porque este Angelus después lo vamos a ver retomado por artistas vanguardistas y reproducido.
Fíjense acá, la fecha está en 1857, 1859 y continúa siendo una pintura oscura. ¿Por qué? Porque los artistas del realismo trabajaban y tomaban bocetos en el exterior, pero luego continuaban sus pinturas adentro de su atelier. Recuerden que no existía la electricidad, entonces la luz de vela da estas tonalidades sepia, ¿sí? Hasta por un momento hubo artistas que pertenecían al realismo que sus pinturas eran tan oscuras que se le llamaban pinturas ténebres, o sea, algo con poca luz, y se llamaban los maestros del tenebrismo. Bueno, acá tenemos otro exponente del realismo que se llama Gustave Courbet. Esto se da, continuamos en la Francia, en este París, de 1850. Fíjense que se estaba armando o se venía todo el proceso de lo que fue la Revolución Francesa también. Pero esta pintura es muy atractiva por la cantidad de personajes que tiene. Y fíjense cómo, yo les voy a marcar acá con el puntero, cómo tienen un primer plano, un segundo plano y un tercer plano. Bueno, toda esta gente que está aquí expresada eran modelos que el artista colocó en su taller y los pintó, ¿sí? Son obras muy grandes, fíjense, tienen 3 metros de alto por 6, casi 7 metros de, casi 67 centímetros de alto, ¿sí? Es un rectángulo bastante interesante. Estas obras aún se conservan en los museos de Europa. Bueno, esta es también el atelier de Gustave Courbet. Si nosotros tendríamos que llevarlo a la actualidad, podríamos decir que es como un backstage de lo que era la obra. Fíjense la cantidad de personas que están adentro de este atelier. Hay una modelo, ¿sí? Hay un niño, perros, y la cantidad de personas que intervienen en esta pintura, que es el atelier del pintor. Es como si hubiese existido, alguien hubiese podido sacar una foto a esta escena. Bueno, acá estamos con La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix de 1830, plena Revolución Francesa, ¿sí? Donde vemos esa libertad guiando al pueblo, ¿sí? Sobre cuerpos, ¿sí? Se impone. No sé si ustedes vieron la película Los Miserables, hay una versión actual, la película es bellísima, tiene que ver con esta época, y en esta película, la última, se toman escenas de este cuadro. A ver, uno puede ver en la película, identificar, por ejemplo, este cuadro, ¿sí? En una de las escenas. Bueno, es súper interesante, volvemos a ver aquí, ¿sí? La gran composición, es una composición triangular, ¿sí? Y la cantidad de personajes que intervienen. Bueno, nos vamos a la España de este realismo, ¿sí? Donde lo vemos al maestro Diego Velázquez. Aquí se pinta a sí mismo en su atelier. Este cuadro se llama Las Meninas, porque sí era bueno, es una escena cotidiana, ¿sí? Donde estaban las institutrices y las damas que ayudaban a vestir a las hijas digamos, de la realeza o de esta gran burguesía de la época. Diego Velázquez lo vemos aquí en el fondo, asomándose. Este cuadro es de lo más, bueno, es uno de los más famosos que conocemos, ¿sí? Fíjense este plano
parece como si hubiese también una foto, aunque la fotografía aún no había existido. Bueno, y aquí corto porque les voy a mandar otro video para ver lo que era el primer movimiento que vamos a encontrar en el siglo XX, que es el impresionismo. Lo corto por razones para que el video no me sea tan pesado y ustedes lo puedan ver. Nos vemos en el próximo video. Gracias, chicas.